No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor. Shabbat Shalom para todos los que nos están viendo, que el Eterno les bendiga grandemente. Hoy continuamos con nuestro tiempo de instrucción de parte de nuestro amado Eterno. Seguimos con el estudio de Shemot 4, donde últimamente quedamos en el versículo 9. Entonces vamos a hacer un pequeño, una pequeña introducción donde recordemos lo que hemos visto hasta el momento, puntos importantes de nuestro estudio que llevamos hasta el momento de Shemot 1, Shemot 2, Shemot 3 y Shemot 4 parte A, que logramos pues recibir de parte de nuestro Eterno. Entonces recordamos lo que hemos venido pues recibiendo de nuestro Eterno, amén. Entonces de nuestra instrucción en Éxodo 1 que estuvimos viendo, en Shemot 1 que recordamos de lo que el Padre nos enseñó. Alguien que me acuerde un poquito. Que vimos en Éxodo 1, en Éxodo 2, Shemot 2. A ver, miren sus apuntes, tranquilos. Lo objetivo es que hagamos todos, entre todos, hagamos la introducción. La salida del pueblo de Egipto. Es correcto, de cómo venían siendo pues prácticamente oprimidos, ¿no? Exacto, sí, bien. La serpiente, y que la vemos en todas las culturas, eso lo vimos en Shemot 3. Exactamente. ¿Qué más podemos recordar de Shemot 1? Y Shemot 2. ¿Qué vimos en la introducción de Shemot 2? En la instrucción de Shemot 2. ¿Qué recordamos? Tienen sus apuntes. A ver. Vimos en Shemot 1 y 2. ¿Qué pasó con los apuntes? Shemot 1 y 2. Hubo algo que el Padre como que resaltaba mucho en cada uno de esas instrucciones que recibimos. Por ejemplo, en Shemot 1 vimos pues toda la opresión que estaba sobre el pueblo, ¿sí? Que hacíamos como a una alusión de pronto a lo del día de hoy, de cómo está el pueblo en este momento, ¿sí?
En Shemot 2, ¿qué vimos con respecto a la canastilla? ¿Qué recordamos del nacimiento de Moshe? La relación con el arca, Es correcto, la relación con el arca, exactamente. Así, vayamos recordando un poco el porque temor de las parteras, es correcto. Es cuando Moshe huye como tal. Y vamos con, pues obviamente en Shemot 3, ¿qué vimos en Shemot 3? Moshe fue, Ajá. era, mientras tanto, era formado en la parte de pastorear a las ovejas, Es para correcto. después pastorear al pueblo. Es correcto, así es, ¿sí? Que es cuando él tiene como ese encuentro genuino con el Eterno en la zarza, ¿sí? Que veíamos el simbolismo de la zarza, ¿ustedes recuerdan? A ver, que había un simbolismo ahí muy marcado con respecto a Yeshua, que cuál era el significado de zarza o cómo era una zarza, de que la zarza también representaba a Israel, si recordamos, a ver, miren sus apuntes para ir haciendo una buena introducción para poder entender en dónde vamos. Y si no, no vamos a tener como nuestra mente abierta para poder recibir lo que hoy el Eterno nos quiere entregar. ¿Qué más recordamos de Shemot 3? Recordamos que el corazón de Moshe fue formado para tener la humildad de atender las necesidades del pueblo, así es. Ahí ya empezamos a ver toda la formación de él y demás, ¿sí? Hacemos a Shemot 4, hasta donde estuvimos recibiendo instrucción de Shemot 4, ¿qué podemos recordar? Lo que más de pronto nos marcó a cada uno de nosotros. Por ejemplo, el significado de la vara, lo que significaba cada señal. ¿Recordamos? Ya me acordé. Cuando el padre le dice a Moshe que se metiera la mano Sí, en su en su seno. y lo sacara. Ajá. Y la mano estaba en lepra, Sí. como el color de la nieve, creo que dice ahí. Esa era como la condición del pueblo. Y creo que también era lo que el padre después iba a hacer, como a renovar. Así es, exacto, sí, una analogía en cuanto a eso, sí, que también nos hablaba el Eterno sobre ser como instrumentos de Él, ¿sí? Sobre creer, la importancia de creer que estaba formando el Eterno en Moisés, en Moshe, ¿qué estaba formando? Estaba formando la emuná, ¿sí? Esas eran las señales que también nos estaba mostrando para que de esta manera primero fuera él formado en la emuná, en que él tuviera convicción, que creyera, que obedeciera, que viera las señales y comprendiera el mensaje en cada señal, porque no solamente era una señal como prodigio, como milagro, sino iba más profundamente a hacer un milagro sencillamente a los ojos de los que veían la señal, ¿verdad? Entonces, haciendo como un recorderis de las señales, por ejemplo, cuando él le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué quiere decir vara? ¿Recuerdan? Sí. La pictografía, todo lo que el Eterno nos mostraba. ¿Qué dice? La vara Representa autoridad, así es. callado, Callado, ¿sí? Como callado, instrucción, porque exactamente, ¿sí? ¿Qué más decía el Eterno ahí que como que habían tres puntos fundamentales? Sobre la autoridad que era como gobernar como cetro, ¿recuerdas? cetro, Eso. Que era instrucción y corrección como callado. ¿Y qué más? Si se afilaba, ¿qué pasaba? Se volvió una lanza.
Exactamente, y que eso en la pictografía nos mostraba también lo que era como la respuesta a Moshe con respecto a su proceso, ¿sí? No nos podemos olvidar de todo eso para que podamos seguir avanzando, que se nos queden como marcadas cada parte de lo que el Eterno nos enseñó sobre la serpiente, por ejemplo, de por qué ahora al día de hoy nosotros vemos tan marcado este símbolo en muchas áreas, no solamente en la medicina, sino que la vemos en casi la mayoría de las áreas, digamos, en el contexto social, en cada una de las culturas. Entonces es importante tener presente todo lo que el Eterno nos lleva, trayendo como a la actualidad, qué es lo que nos quiere pues enseñar e instruir, ¿verdad? Entonces, ¿qué quería Yahweh dar a conocer a Faraón con todo esto? Que él era el que tenía el dominio sobre todo, ¿sí? O sea que eso, trayéndolo a nuestro tiempo, ¿qué quería darnos a entender el Eterno? Teniendo presente lo de la idolatría, ¿a qué nos trajo el Eterno? ¿Cuál es nuestra misión marcada en este momento, hablándolo directamente a lo que él quería dar a conocer a Faraón y a su pueblo más que al mismo Faraón? Usar su mano, ¿sí? Que es sacar a Efraín de toda la contaminación que hay en cada nación, ¿sí? De acuerdo a las deidades, de acuerdo a todo eso, es correcto, y de quienes los gobiernan, que hablábamos de la serpiente antigua, de todo eso, ¿sí? Y que nuestra misión completa es sacar a Efraín mezclado de todas estas culturas, de todas las naciones con sus culturas y con sus creencias, digámoslo de esa manera, ¿listo? Por eso él mostraba señales de que él era quien gobernaba, él era el que tenía el dominio sobre todas las cosas. Bueno, entonces, retomando pues ya en el versículo 9 donde quedábamos, dice así, en Éxodo capítulo 4, versículo 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces, ¿cuál era qué señal era? ¿La primera, la segunda, la tercera, esta que acabamos de leer? Era la tercera, o sea que la primera, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera señal? La segunda era la mano, que la metía en el seno y se volvía lepra blanco. ¿Y con qué relacionaba el Eterno? ¿Cómo nos llevaba a relacionar la lepra al día de hoy y todo? Que la lepra era como una señal de qué. ¿Como qué específicamente? El Eterno nos mostró. Como la murmuración. Ajá. Exacto. Sí, orgullo, envidia, ¿sí? Es correcto, ¿sí? Y entonces, luego pasábamos a la tercera señal que era la de las aguas, ¿verdad? Y esta tercera señal de que la sangre no se volvió agua cuando, a ver, ¿qué era lo que nos estaba enseñando el Eterno con eso? Para poder seguir. A diferencia de las otras señales, volvieron a su propósito original. Es correcto. La vara, convertida en serpiente, volvió a ser vara. A vara. La mano, convertida en lepra, Volvió a estar. volvió a ser limpia, mano limpia. Sí. Pero las aguas, al ser derramadas, quedaron convertidas en sangre. En sangre, exacto. Entonces, ¿esto qué nos daba? ¿Cuál era el mensaje neto con respecto a esta tercera señal? Que si no quieren escuchar, si ellos no querían escuchar, ¿qué pasaba? Pues que ya no se podía. ¿Qué iban a recibir? Bueno, juicio. Por eso es que en esta tercera señal era, como lo dijo Misamu, muy diferente, ya se marcaba algo completamente diferente con las dos anteriores. Ya era como cuando uno dice tercera advertencia, digámoslo de esa manera, ¿sí? Y no más. Es correcto, pero este mensaje no solamente era para las deidades, era para el pueblo literalmente, ¿sí? Este mensaje y estas señales también eran para el pueblo. Entonces, es correcto. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Eterno? Estaba limpiando su pueblo porque ya estaba tan arraigado en el sistema
que ya no pensaban como pueblo, sino que pensaban como a donde estaban viviendo prácticamente. ¿Sí me hago entender? Como una mentalidad ya ligada al sistema, ¿sí? Entonces, aquí ya podemos ver que el Eterno que estaba haciendo con Moshe estaba vivificando su emuná, ¿sí? Estaba permitiendo que él se formara en esa emuná, ¿sí? Porque estas señales no solamente las estaba mostrando para que él las diera a conocer, sino que también se las estaba mostrando ¿a quién? A Moshe primeramente, ¿sí? Entonces vamos a ir a retomar después de haberle mostrado el Eterno estas señales a él. ¿Cuál fue la reacción de Moshe? ¿Listo? Entonces vamos al versículo 10 del capítulo 4 y nos dice lo siguiente. Entonces dijo Moshe a Yahweh: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Después de haber mostrado estas señales que buscaban simplemente el volver, como estas señales eran como un llamado de volver al Padre, como llamar a su pueblo, vuelvan, retornen, recuerden que ustedes son mi pueblo, ¿sí me hago entender? De que vieran de que él se había recordado, se había acordado de sus promesas. En vez de Moshe de pronto de alguna manera ver esas señales y reconocer quién estaba con él, se llenó de miedo, ¿verdad? Y esta no fue la primera objeción que le había dado Moshe en medio del transcurso del camino que llevaba con el Eterno, ¿verdad? Entonces vamos a irnos un poquito atrás para recordar cuáles fueron esas objeciones, digámoslo de esa manera, o las llamadas excusas de parte de Moshe ante el propósito y el llamamiento que le estaba haciendo el Eterno a él. Entonces, uno de las primeras objeciones la vemos en el capítulo 3, versículo 11 de Shemot. ¿Y qué nos dice? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Ese fue el primer, la primera objeción que puso Moshe al momento en que le llamó el Eterno, teniendo presente que estaba frente a la zarza, ¿verdad? ¿Sí estaba frente a la zarza? Bueno, entonces ahí hacemos un recuento de que él había salido huyendo del llamado, ¿no? Porque ¿qué pasó? Pues él estaba haciendo sus cosas en su propia como forma, en el momento en que mató al egipcio bajo su propia fuerza, quiso como de pronto entendió, parecía que había entendido el llamado, pero lo hizo a su manera, digámoslo de esa manera. Al momento de encontrarse y chocarse contra lo que él hizo, entonces, ¿qué pasó? Se llenó de miedo y tuvo que huir, ¿verdad? Entonces, Yahweh lo llama en la zarza y aún esto como señal, Moisés tiene miedo. Entonces, Moshe no podía cumplir su propósito hasta que Elohim purificara y formara su corazón, que fue lo que más nos marcó el Eterno en el momento en que recibimos la instrucción en Éxodo 3. Hasta que el Eterno no purifica y forma nuestro corazón, no podemos cumplir el propósito. De ahí viene pues el proceso de donde llevamos este camino en que hay una formación poco a poco y en esa formación se encontraba Moshe. ¿Qué quiere decir cuando yo digo quién soy yo? Una falta de identidad. Falta de identidad, ¿sí? Aún reconociendo que estaba frente al mismo Eterno y que el mismo Eterno le estaba llamando su pueblo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí hay una falta de identidad. Cuando hay falta de identidad, entonces, ¿qué pasa? No estoy reconociendo al Eterno como mi propio rey, como mi padre, digámoslo de esa manera, aunque diga, bueno, pero ¿cómo así si usted dice que es pueblo, pero digo quién soy yo y no reconozco a mi padre? Pues claro, porque quiere decir que yo estoy haciendo las cosas en mis propias fuerzas. Entonces, por eso es que pregunto, ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Qué estoy viendo en ese momento? ¿O qué estaba viendo Moshe y lo traemos al día de hoy, de pronto en nuestra vida como tal, de formación? ¿Qué estaba viendo Moshe en ese momento? Estaba viendo su propia condición, su condición de que él era príncipe, estamos
en el recuento en Éxodo 3, donde marca esta parte del Eterno en su instrucción, de que él era príncipe y ya no era príncipe, ¿sí? Se volvió de príncipe ¿a qué? A pastor de ovejas, ¿sí? Ya él no tenía un estatus, ya él no tenía una autoridad como tal, venía una posición, exactamente. Entonces, como su posición ya era diferente, pues él decía, bueno, ¿quién soy yo? Ya no tengo nada, ¿sí? Estaba viendo su condición, mas no estaba viendo quién estaba con él. Y muchas veces nos sucede eso en el transcurso de nuestra formación, donde preguntamos, pero ¿quién soy yo para decir esto? ¿Quién soy yo para dar un mensaje? ¿Quién soy yo para ir a ese lugar y hablar de por qué estoy viéndome a mí solamente? Más diferente es cuando nosotros reconocemos que es el Eterno quien envía y es el Padre quien habla y quien hace. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, aquí vemos que aunque pues obviamente ya venía él en un proceso donde él estaba formándose, ya él no era príncipe, ya estaba prácticamente desligándose de ese sistema, aunque había huido, era también un proceso de formación donde él estaba saliendo de ese lugar para ser formado, aún sin darse cuenta. Pero aún así él huyó, pero empezó su formación. Entonces, ¿qué le dice el Eterno luego de que él pone su primera objeción? ¿Quién soy yo? ¿Qué sigue en el versículo 12 del capítulo 3? Y respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Es correcto. Ahí es donde... Dime. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Sobre este monte. Bueno, entonces ahí es donde el Eterno prácticamente le está recordando, venga, recuerde que usted no está solo, soy yo quien va, ¿sí? Esta será tu señal de que voy contigo, de que soy yo quien te ha enviado, ¿sí? Y entonces vemos que el Eterno viene pues instruyendo y formando a Moshe en el transcurso de este tiempo de Shemot 3, Shemot 4, lo que vemos en cada instrucción. Nos encontramos con la segunda objeción. ¿Y cuál es esa segunda objeción? Es la que acabamos de encontrar, con la que encontramos en Éxodo 4, o Shemot 4, versículo 11, donde él versículo 10. Entonces, ¿qué nos dice? Luego de él haberle mostrado las señales nuevamente, ¿sí? Él dice, ay, Señor, nunca he sido de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Exacto. Entonces, cuando nosotros vemos, de pronto nos vamos un poco a la raíz del hebreo en este instante, en este versículo, nos encontramos que pues no precisamente nos habla de que él es torpe, como conocemos esta palabra torpe en otros exactamente, en otro contexto, sino que aquí se utiliza una sola palabra, tanto para hablar de que es tardo en el habla, como torpe en el habla, es la misma palabra, ¿sí? Pero ya vamos a ver qué palabra es. Antes que eso dice que nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Qué hablábamos hoy? Precisamente sobre cuál era el significado, lo que nos quería mostrar el Eterno, nosotros con una mente hebrea entendiendo el mensaje de qué es la palabra davar, que es la palabra en hebreo que vemos desde la raíz. Recordemos qué fue lo que aprendimos precisamente hoy en las horas de la mañana. ¿Qué nos decía sobre davar? ¿Qué era qué? ¿Era solo una palabra? ¿O qué más? ¿Viene siendo qué? Una acción. Una acción. Recordemos que entonces, viendo pues ya, teniendo una mente hebrea, en el momento en que nosotros somos instruidos en la palabra del Eterno, comprendemos que desde una mente hebrea, esta palabra o cada significado o cada sustantivo, como lo veíamos hoy en la mañana, tiene una acción, se relaciona con una acción, no solo un verbo o algo así, sino una acción. Entonces, en este caso, la palabra davar quiere decir palabra, pero también causa una acción. Entonces, cuando él habla de que no es fácil de palabra, podemos decir que lo que quiso dar a entender es que no es hábil o efectivo en su manera de actuar, ¿sí?
Entonces, no es hábil o efectivo en su manera de actuar o de comunicarse, refiriéndose tanto a la palabra hablada como a las acciones que se derivan de ella, ¿sí? O sea, él no solamente estaba hablando de que soy tardo para hablar, no, sino también como en el accionar. Recordemos que ya teniendo una mente hebrea, comprendemos que él no solamente se refería a que él no podía comunicarse y ya, sino que estamos viendo de que él dice que es como tardo, como poco efectivo o poco hábil para accionar, como para realizarlo, lo que habla y realizarlo como tal, ¿sí? Entonces, cuando él dice que nunca soy hombre de fácil palabra, a esto es como lo que podemos interpretar que hace referencia. Por eso dice que ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla. Esta palabra que aparece aquí en tardo es kabed, que lo encontramos en el número del Strong 3515. En el diccionario Strong lo encontramos con el número 3515 y es kabed. Y esta palabra tardo quiere decir difícil, necio, endurecer, pesado, tardo y duro. ¿Listo? Entonces, difícil, necio, endurecer, pesado, tardo, duro. ¿Sí? Esa es la palabra cuando él habla que es tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, ¿ahí qué quiso decir? Tardo en el habla y tardo de lengua, o kabed en el habla, que es P, que ya lo vamos a ver, y torpe de lengua, pero es la misma palabra, o sea, ahí no hay cambio de palabras, es la misma palabra que significa necio, endurecer, que significa pesado, que significa duro. Hace referencia a esa parte en donde él dice que soy tardo en el habla y tardo de lengua. Entonces, ¿qué podemos inferir aquí viendo pues ya desde el momento profundo en el hebreo? Lo que de alguna manera Moshe estaba haciendo delante del Eterno también era reconociendo su condición. Recordemos que la primera objeción que colocó fue porque estaba solamente viendo su condición, no estaba viendo que el Eterno iba a ir con él, ¿sí? En la segunda objeción, aunque el Eterno le venía dando señales de restauración, porque recordemos que esas señales eran de restauración, ¿sí? La señal de la serpiente también era dando a conocer que él tenía el dominio sobre todas las cosas, ¿sí? De que él no tenía por qué tener miedo, porque recordemos que cuando vemos la serpiente y él en una mente hebrea coger una serpiente de la cola, ¿qué quería decir? Exactamente, o sea, como una señal de peligro. Pero ¿qué estaba probando el Eterno en cada señal que le estaba entregando a Moshe? Estaba probando su confianza, ¿verdad? Su confianza en el Eterno, en que Él era el que le iba a instruir, su fidelidad, su emuná, ¿sí? Que si el Eterno le iba a decir, haz esto, Él lo iba a hacer porque había emuná en Él, ¿sí? Más vemos también en la segunda señal que Él le muestra la restauración, de donde Él le decía a su pueblo con el momento en que sacaba del seno su mano, diciéndole al pueblo, miren, estos eran ustedes antes de que sucediera todo lo que pasó en el momento en que cayeron en desobediencia. Estos eran ustedes, de aquí venían ustedes donde había una completa naturaleza divina, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Entró su mano aquí, volvió a mostrar que había lepra. ¿Y qué estaba dándole a conocer al pueblo ahí? Esta es su condición por haber permitido que las deidades, que la idolatría de los demás pueblos, la desobediencia, el pecado, el no escucharme, ¿sí? El olvidarse de aquel que les estaba entregando vida, pues esta es su condición, Israel, ¿sí? Pero también estaba diciendo a Moshe, esta es tu condición, pero ten presente que tú, cuando vuelve otra vez y saca la mano, conmigo vas a tener redención. Tú vas a ser
redimido, vas a ser restaurado, ¿sí? Ese mensaje también era para Moshe. Entonces nos encontramos que luego de estas señales que el Eterno le estaba entregando a Moshe también, para entregarle al pueblo, primero que tenían que impactar. ¿A quién tenían que impactar primero? ¿A quién? A Moshe. ¿Para qué? Para que él sí pueda tener la autoridad de poder dar a conocer las señales. Entonces, en este caso, ¿qué estaba sucediendo? Él estaba reconociendo su condición. En este momento, con la manera en cómo él estaba diciendo al Eterno, mira, yo soy tardo para actuar, para accionar, o soy muy duro, o quizás queriendo decir, mi corazón está endurecido en este momento, ¿sí? Pero aún así, pues está bien el reconocerlo, más aún tengamos presente que el Eterno le estaba diciendo que él lo iba a restaurar, lo estaba preparando para ser ese hombre restaurado para ir por su pueblo. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí bien? Bueno, entonces luego aquí nos encontramos con la palabra tardo en el habla, habla. Habla la encontramos aún también con la letra P y se escribe igualmente P como suena prácticamente. Lo encontramos en el Strong 6310, el número del diccionario Strong 6310. ¿Qué quiere decir? Boca, abertura, perdón, boca, abertura. Recordemos que boca, viéndolo pues obviamente con una mente hebrea, literal, es el medio para soplar. Así lo ven desde una mente hebrea, lo vemos así. La boca es el medio para soplar, ¿sí? Entonces, abertura, comer, palabra y mandato. Esto era lo que quería decir cuando él decía tardo para el habla. O sea que estamos hablando de lo que el Eterno pues también estaba instruyendo en ese momento de impactar primero su vida para que así él pudiese abrir su boca y que hubiese aliento de vida, ¿sí? Que era lo que generaba las palabras del Eterno para el pueblo en el momento en que él iba a dirigirse al pueblo como tal, ¿sí? Entonces, aquí él está reconociendo, yo no soy, o sea, soy tardo para esto, ¿sí? Luego hablamos de la lengua. Dice que tardo de lengua también. ¿Qué querrá decir lengua? Lengua lo encontramos en el Strong 3956, donde está con la palabra lashon. Al igual que como la boca es un medio para soplar, la lengua es un instrumento para comer o hablar. Es la entrada de agua, lo conocen así como entrada de agua. Es una bahía. ¿Qué conocemos cómo es una bahía o qué es una bahía? Bahía. ¿Saben qué es una bahía? Donde el agua entra. Ajá. Sí, como se puede decir, un pequeño lago o lo hablamos a un mar, ¿sí? La bahía es la entrada de un mar o de alguna fuente en específico, si es la entrada de un lago o la entrada de un mar, de un océano, digámoslo de esa manera así. A eso le conocemos como bahía. Entonces, esta palabra nos lleva a esto, a bahía, a entrada de agua, instrumento para comer o hablar. Entonces, viéndolo desde un momento, volvemos otra vez, la mente hebrea, tardo de lengua, pues estamos hablando aquí sobre cuál es esa fuente de agua que entra a mí como tal. Es la misma fuente de agua que saldrá en el momento de yo dar a conocer la palabra, dabar, ¿sí? La acción, ¿sí me hago entender? Entonces, en este caso, pues lo que estamos hablando de instrumento para comer es como bueno, aún por eso le decía, ni antes, ni tú todavía instruyéndome, he podido ser, pues, como diligente en ese aspecto, ¿sí me hago entender? Entonces, ¿qué estaba haciendo Moshe? Volviendo como a cerrar esta parte, estaba reconociendo su condición, pero aún también estaba el mismo Eterno dándole a entender, haciéndolo reconocer a él mismo cuál es esa fuente de agua que debe tener él, ¿sí? Que al momento de abrir su boca, él es el Eterno, el que va a estar a su lado para que él pueda insuflir ese aliento de vida que viene del mismo Eterno por medio de su propia palabra. ¿Listo? ¿Y qué nos dice en el versículo 11? ¿Qué le contestó Yahweh? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mudo y al sordo al que veía ciego?
¿No soy yo Yahweh? Así es. Entonces dice Yahweh le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién le dio la boca, la abertura para poder soplar? ¿Quién la hizo? ¿Sí? Por eso mismo le está diciendo, bueno, sí, listo, conozco tus miedos, estás reconociendo, listo, pero ¿quién hizo la boca? ¿Quién te creó a ti prácticamente? ¿Sí? Entonces lo lleva como a esa confrontación de dándole a entender, te estoy mostrando señales y no las estás reconociendo, ¿sí? Entonces por eso llega como a esa, como a esa confrontación de quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego, ¿sí? ¿Quién hizo a aquel que dice, no soy yo Yahweh? Al final dice, no soy yo Yahweh, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos como la connotación de cada uno, por ejemplo, cuando dice quién hizo al mudo, ¿por qué nos está hablando de quién hizo al mudo? Cuando nosotros miramos el mudo, es pues alguien sin palabras. Vemos la derivación de esta palabra desde el hebreo y nos encontramos con alam, que quiere decir atar, tener la lengua atada o enmudecer, ¿sí? De alguna manera, pues él estaba diciendo, pues bueno, usted va conmigo, ¿sí? Yo soy quien lo llevo, ¿sí? Yo soy el que tengo el dominio de, yo fui el que creó, ¿sí? Entonces, cuando hablamos también del sordo, hay algo que sí me dejó como muy impactada en este aspecto y es que cuando hablamos de quién hizo al sordo, vemos desde el hebreo que nos encontramos con la palabra Jeresh. Jeresh, empieza con la K. Lo encontramos en el Strong 2795, donde quiere decir ensordecer, silencio, pensar y cincel, ¿sí? ¿Por qué cincel? Yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué cincel? Entonces, cuando nosotros pensamos de una manera, pues obviamente el cincel, ¿para qué es? Sabemos que es manejado hábilmente por una persona para poder formar o para esculpir o tallar algo, ¿sí? O sea que una persona que tiene esta incapacidad, digámoslo, en cuanto a ser sordo, pues sabemos que necesita de alguien que entienda su lenguaje o su forma de comunicación para interactuar, pues, eficazmente. ¿Qué le estaba queriendo decir? Pues obviamente esto lo conocemos, ¿sí? Por lógica, pero ¿qué estaba queriendo decirle Yahweh a Moshe en ese momento? ¿Sí? Yo fui el que creé al sordo, fui el que creé al mudo. Si aún ellos pueden, ¿por qué no podrías tú? ¿Sí? Si aún el sordo busca quien le da como ser ese instrumento para poderse comunicar, ¿por qué no puedes tú cuando vas conmigo como tal? ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería como darle a conocer en ese momento con su respuesta Yahweh a Moshe. Luego, después de contestarle, le da un mandato. ¿Y qué dice en versículo 12? Dice, ahora pues, ve, y yo estaré ¿con qué? Con tu boca. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces, luego de ya el Eterno como decirle, bueno, esto es lo que quiero como darte a entender, luego de todas las señales que te he dado, ¿sí? Entonces, ahora pues ve y yo estaré con tu boca, te enseñaré. La palabra que encontramos aquí en enseñar es yará, ¿sí? Yará, que está en el Strong 3384, que es fluir como agua, ¿sí? Lluvia, quiere decir, hoy vimos esa palabra y podemos comprender un poco desde lo que el Padre nos enseñó. Mostrar, quiere decir saciar, esa palabra enseñar quiere decir todo eso. Entonces, volviendo ahora, pues yo estaré con tu boca, recordando que la boca es la abertura, el medio para soplar, donde se encuentra la lengua, que es donde encontramos la entrada del agua, ¿sí? Donde el Padre estaba queriendo decir, soy yo quien te sacio. Entonces, es eso lo que quiere decir enseñar. Eso es lo que quiere decir. Él nos va a saciar. Bueno, entonces ahí es donde nos dice que fluir como agua, como lo que Él nos entrega a nosotros, así también sale de nosotros como un ciclo de vida. Lo que Él nos entrega para dar vida, porque ¿qué es el agua? Exacto, ¿sí? Algo fundamental, sí, claro. Entonces, así como el agua lo representa, que es como lo que entra en nosotros para saciar internamente,
así también el Padre, como nos da esa vida, Él también quiere que así le entreguemos, pues entreguemos vida, ¿verdad? Entonces, eso era lo que estaba como instruyendo en ese momento el Eterno a Moshe, de que Él lo estaba preparando para ello, que Él iba a ser aquel que iba a ir con Él, iba a estar con su boca, que iba a dar vida a su pueblo porque estaba en un momento de aflicción, de completa aflicción el pueblo, en completa esclavitud, sometido por completo por mucho tiempo, y que estaba también dando como dando esa vida, de recordando la promesa de que él iba a levantar a un hombre para poder liberar a su pueblo, ¿verdad? Listo, entonces vamos con el siguiente versículo. ¿Qué nos dice luego de que el Eterno le da ese mandato? Vamos con la tercera objeción y prácticamente una de la tercera objeción que llevó al Eterno a un momento crucial, fuerte contra el mismo Moshe. ¿Qué nos dice en el versículo 13? ¿Qué dijo Moshe luego de que el Eterno le dice que está con su boca, que va a estar con él y le va a enseñar? Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que vas a enviar. ¿Qué quiso decir? Alguien que me lo lea, por favor, en otra versión. Alguien que nos pueda leer en otra versión. De capítulo 4, versículo 13. Él replicó, por favor, envía a alguien que quiera. Por favor, envía a alguien que quieras, Alguien quiera. a quien quieras. Luego de todo lo que venimos, sí, y a veces, pues, no es llegar como a decir, bueno, Moshe, ¿qué le estaba pasando? Sino en algún momento el Eterno nos lo muestra para decir, bueno, ¿en qué condición estás? Y qué tantas objeciones has presentado al Eterno ante el llamamiento que Él ha estado dando a tu vida, ¿sí? Entonces, este fue aún más fuerte cuando el Eterno coloca algo en tus manos y le decimos entrégaselo a otro, ¿sí? Es como comprender esa posición de estar frente al Eterno y decir, entrégaselo a otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Cuando Él dice que hay Señor envía al que tú quieras prácticamente, cuando hablamos de enviar, la palabra que encontramos ahí es shalach, que nos quiere decir acompañar, buscar, extender, levantar y llamar. ¿Verdad? Shalach. S-H-A-L-A-K-J. Shalach. Shalach. Acompañar, buscar, extender, levantar, llamar. ¿Esto a qué nos puede llevar? Cuando el Eterno envía, el Eterno va con él. Por eso podríamos ver por qué quiere decir acompañar, ¿sí? El Eterno es quien nos encuentra, o sea, el buscar, por eso el Eterno en un momento dice, bueno, yo busco, ¿sí? Cuando nos habla de la mies, la mies es mucha y pocos son los obreros, ¿sí? O aún también cuando vemos cuando el Eterno está buscando adoradores en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores. Él busca, nos encuentra y nos llama, ¿sí? Y no solamente nos llama y nos envía, sino que en el momento en que Él envía, da a conocer que Él extiende su cobertura, por eso es extender también. Él levanta, porque antes de enviar obviamente nos levanta en su restauración y demás, y nos llama. Entonces, ¿qué estaba recibiendo en ese momento Moshe? Estaba recibiendo un llamado donde el Eterno estaba entregándole cobertura. Estaba diciendo que Él le iba a acompañar, iba a extender su misericordia en él y lo iba a enviar, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba diciendo Moshe? No, busca a otro, extiende tu misericordia a otro, extiende tu cobertura a otra persona, ¿sí? Y llama a alguien mejor, digámoslo en ese sentido, viendo la condición en la que se encontraba Moshe, como queriendo decir, yo no soy nadie, ¿sí? Entonces,
Por eso mismo es que entramos a la siguiente parte de donde nos dice que entonces Yahweh ¿qué? Se enojó contra el mismo Moshe. ¿Por qué se enojó? Pues ya era un punto alto en el que ya tanta objeción hasta el punto de ya casi que errar un poco porque queriendo decirle al Eterno ve y acompaña a otro, ve y extiende tu cobertura o ve y busca a alguien que quiera andar contigo, como decirlo así, ¿sí? Pues obviamente entra el Eterno en ese estado de enojo contra Moshe porque de alguna manera estuvo a nada de prácticamente menospreciar lo que el Eterno estaba entregando. Aunque en su condición uno dice, bueno, pues es que estaba, es una condición humilde, estaba reconociendo y eso, pero hay un momento en que el Eterno necesita que reconozcamos y nos levantemos de inmediato para poder dar a conocer lo que Él necesita conocer. Porque ¿qué es lo que está en ese momento en la mente o bueno, en el pensamiento del Eterno o en el momento en que Él entrega una misión? Las almas que están clamando por su nombre y necesitan de siervos que se levanten rápidamente y den a conocer esa palabra que va a entregar vida. Porque si no se entrega esa palabra de vida, ¿qué pasa? Se extenderá aún más la muerte, muchas almas seguirán aún perdidas por completo a causa de la necesidad de alguien que no quiere levantarse como el Eterno lo necesita y el Eterno lo quiere levantar, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Padre nos quiere como mostrar en este momento. Aquí nos dice que en el versículo 14, entonces Yahweh se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Cuando lo vemos desde la versión Kadosh, digámoslo así, no solamente habla de que él se enojó, sino habla de que él entró como que ardió, como que se enfureció y se airó. O sea, hay dos palabras, hay dos momentos en que el Eterno se encuentra. No sé si podamos leerla en la Kadosh israelita o en otra versión, si nos puede mostrar. Yo tengo una que dice, entonces el Eterno se enojó con Moshe y le dijo, pues ahí está tu hermano Aarón, el levita, yo sé que él habla muy bien. Además, él viene a tu encuentro y se va a alegrar mucho de verte. Así es, bien. Entonces ahí dice como, bueno, ahí va a estar, ahí está su hermano, entonces que él sí habla bien, pero ya vamos a ver ahí qué es lo que nos quiere decir ahí con esa respuesta, ¿sí? Pero hay alguien que me puede ayudar con la Kadosh israelita, a ver si encontramos lo que quiero como resaltar. A esto la furia de Yahweh se encendió contra Moshe. Ahí está. Dijo, Y dijo, ¿no tienes un hermano, Aarón, de Leví? Yo sé que él es un buen orador. De hecho, aquí está él viniendo para encontrarse contigo. Y él estará feliz de verte. Entonces ahí nos dice que la furia de Yahweh se encendió. Hay dos partes. La furia de Yahweh y se encendió contra Moshe. ¿Sí? Entonces, cuando vemos la furia de Yahweh, que lo encontramos obviamente desde la raíz hebrea, nos encontramos con la palabra jará, con K al inicio, jará. La furia de Yahweh, jará. Esto quiere decir ardió, arder, enardecer, impacientar. La furia de Yahweh en ese momento, ¿sí? Se impacienta, como que hay un ardor fuerte a causa de las respuestas de Moshe luego de haberle mostrado las señales, luego de haberle dicho que él va con él, ¿sí? Pero dice que ya se encendió contra Moshe y dijo, cuando ya dice que se encendió, nos encontramos con la palabra que hoy estábamos estudiando, que es Av, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir Av? Nariz o no. Ira. Ira. Ok. Entonces estamos encontrando que la furia, ya el arde Yahweh en su furor, arde, impacientar, ¿sí?
y luego entra en un estado de ira, donde ya ahí dice que airar, aliento, esto quiere decir airar, aliento, enojo, paciencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos en ese momento? Hoy lo vimos, que como que ese airar también quería decir nariz, ¿por qué? Por la acción que se hace en el momento de airarse, como que... Entonces, ¿qué encontramos en ese momento? Como que Moshe, como que nuestro Yahweh, a causa de todas estas respuestas, se llena de furor impaciente a causa de las respuestas de Moshe, pero entra en un momento de airarse, pero este airarse también quiere decir paciencia. ¿Por qué? Porque hay un momento en que ya respira y ya, como que se llena de misericordia, ¿sí? A causa de lo que está pasando, pero él se llena de misericordia y le entrega una respuesta como una salida. Bueno, entonces tendré que ya ver esta opción. Entonces ya hablamos de donde entra una segunda persona, o perdón, una tercera persona a ser parte de ese llamado, a causa pues de que Moshe tenía una actitud de no levantarse como el Eterno anhelaba que se levantara para recibir el mensaje que tenía que recibir. Entonces aquí es donde dice que yo sé, bueno, ¿no tienes tú un hermano? Bueno, tu hermano sí, él ya es un buen orador, él ya de hecho está viniendo para encontrarse contigo y entonces él estará feliz de verte. Ya como que ya le contesta, porque si estuviese en furor, una respuesta así no hubiese sido, ¿sí? La respuesta hubiese sido otra, ¿verdad? Entonces pasamos al versículo 14 y 15. Bueno, en el 14 dice que entonces Yahweh se enojó contra Moshe y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Ahí terminó pues ese encuentro fuerte en donde estaba Moshe, pues objeción tras objeción tras objeción, como que encontró seguridad más en esto, en que su hermano lo iba a acompañar, a que el mismo Eterno era el que le iba a acompañar, le iba a guiar, le iba a enseñar, ¿sí? Y esto pues obviamente nos deja como algo en nosotros, bueno, muchas veces a veces ponemos más nuestra seguridad en el hombre que en el mismo Eterno, conociendo que Él va a nuestro lado, ¿sí? Que como esto me llevaba como al momento en que el Eterno era que guiaba a su pueblo, pero de un momento a otro el pueblo se levanta y entonces pide un rey. ¿Bajo qué circunstancia y por qué? ¿Para qué? Cuando era el mismo Eterno que estaba guiando a su propio pueblo. ¿Por qué tendría que haber un tercero entre el pueblo y el mismo Eterno, ¿sí? Y más un hombre, ¿sí? Que falla, ¿sí? Que se equivoca, cuando el Eterno nos muestra que Él no falla, Él no se equivoca, Él nos ama y nos guía, pero hay un tercero siempre que hay, como que se colocan entre el Eterno y nosotros, que no debería ser así. Colocamos más nuestra confianza y seguridad en alguien que en el mismo Eterno, cuando Él nos dice, yo estaré contigo. Entonces esto nos lleva, esto me lleva también como a ese punto, y hasta el día de hoy pagamos también parte como de las consecuencias, se puede decir, del haber pedido un rey, ¿sí? En vez de haber permitido que el mismo Eterno fuera quien nos guiara. Entonces nos dice aquí, listo, pues entonces ya aquí viene Aarón a ser parte como de esta misión de liberar al pueblo de Israel. Entonces nos encontramos en el versículo 15 que nos dice que tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Entonces vemos que aquí ya entra Aarón, que Aarón es el que va a hablar por Moshe al pueblo, ¿verdad? Y que Moshe va a ser para Aarón en lugar de Dios. Así nos lo dice tal cual, ¿verdad? Dice, tu palabra, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Recordemos que eso os enseñaré.
fluir como agua, lo que hablamos de la lluvia, del caer, el cumplir el propósito, ¿sí? El mostrar, yo los saciaré a ustedes primeramente, ¿sí? Entonces yo les enseñaré lo que hayáis de hacer. Y en el versículo 16 nos dice, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces aquí, ¿qué nos da a conocer? Bueno, pues ya que entonces Moshe no puede dirigirse al pueblo, entonces Aarón se va a encargar de hablar al pueblo, de dar a conocer el mensaje que yo te voy a dar a ti para que se lo des a Aarón y Aarón se lo entregue a el pueblo, al pueblo y a Faraón también, claro que sí. Y Moshe para Aarón va a ser en lugar de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí en ese momento no era Aarón el que recibía la instrucción directa. Era el Eterno con Moshe. Listo. Vamos a Aarón, claro, Aarón, que viene también de la tribu de Leví, ¿sí? Donde también se levantó ahí algo como de restauración, pero también vemos otras consecuencias que vienen de Aarón también, que Aarón fue quien. ¿Qué pasó más adelante con Aarón? El becerro de oro. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como era Aarón el que se dirigía al pueblo, aunque eran palabras del Eterno hacia Moshe y de Moshe a Aarón, el pueblo miraba a Aarón también como una posible autoridad. Entonces, el hecho de que eso haya sucedido, ¿qué pasó? Aarón abrió la puerta a muchas cosas. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel sigue pagando a causa de la adoración de ese becerro de oro. ¿Sí? Entonces vemos las consecuencias hasta el día de hoy de una pequeña decisión que abarca tanto, sí, claro, muchas cosas que el Eterno restauró, pues obviamente con la tribu de Leví y demás, que levantó, que formó, pero también vemos otras consecuencias a causa de haberse tomado esa decisión, ¿sí? Entonces, bueno, retomando lo que aquí no se quiere decir, el Eterno dice que dice luego, más adelante, luego de decirnos que tú serás para él, le dice a Moshe, en lugar de Dios, o sea, tú serás para Aarón, como lo que yo te voy a brindar, eso le irás. Y luego dice en el versículo 17, tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. ¿Qué vara era? La misma de la serpiente. La misma que en el momento en que él le preguntó, ¿y qué tienes en tu mano? ¿Y él qué le contestó? Una vara. Retomando, ¿qué quiere decir vara? Que lo encontramos desde la raíz como tal, mate, con doble T, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Corrección como callado. ¿Qué más? Autoridad, gobierno como cetro. ¿Y qué más? Como una lanza. ¿Sí? Si se afila es como una lanza. Y que esto era la respuesta a todo su proceso, lo que marcaba también la formación. Era una señal también para Moshe, de como recordándole su formación. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? Que 40 años después, Moshe, si vemos el antes y después de él, podemos ver la formación hasta donde iba en el momento. Nos estamos encontrando con un Moshe que antes mató al egipcio, mató a un egipcio. O sea, este hombre era manso, era paciente, era noble, ¿sí? No, no lo era, ¿sí? Pero ahora nos encontramos ya con un Moshe diferente, que aún antes le da miedo dirigirse al pueblo, pero es un hombre que de alguna manera reconoce su condición, que no se levantó como el Eterno de alguna manera quería para ir, para que reconociera las señales que el Eterno le estaba dando, ¿sí? Pero en su formación logró ese corazón humilde y manso para que el Eterno pudiese hablarle y el Moisés, pues de ese momento, pues pudiese obedecer y hacer, ¿sí? Que en medio de ese tiempo, antes de los 40 años que pasó para que recibiera instrucción, estaba siendo formado un corazón de pastor, porque iba a ¿qué? A dirigir un pueblo, iba a ser esa persona que el Eterno colocaba como instrumento para dirigir y para entregarle a su pueblo esas instrucciones que al día de hoy vemos, que pues son instrucciones de amor de padre para sus hijos. ¿Listo? Entonces, le dice, ¿qué? Le dice, tomarás en tu mano esta vara con la cual harás
señales, o sea que va a haber más señales las que él entregará con esa. Exacto. Vamos con el versículo 18 ya entrando a otro tema, ya entramos a otro tema que nos habla de que Moshe vuelve ¿a dónde? A Egipto. Versículo 18 nos dice de la siguiente manera: así se fue Moshe y volviendo a su suegro Yetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moshe: ve en paz. Aún en ese pedazo como pedazo, no, perdón, como respuesta, no, como manera de dirigirse a Yetro, ¿sí? Que le dice, bueno, a ver si aún mis hermanos viven. ¿Por qué? Porque en ese momento logra reconocer de que su pueblo está en una condición de muerte, su pueblo está en una condición de esclavitud, y que aún cuando uno dice, bueno, a ver si aún viven, pues estoy también reconociendo que estoy tardando en el proceso y que muchos pueden que ya hayan perdido o se hayan perdido a causa de mi propia demora, ¿sí? Entonces también como decir, bueno, a ver si aún viven, pues después de tanto tiempo, hasta pasar el tiempo que sucedió para él poder salir e ir a hacer lo que el Eterno le había mandado o le había mostrado aún antes de que saliera pues de Egipto huyendo. ¿Listo? Entonces dice en el versículo 19, dijo también Yahweh a Moshe en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moshe tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moshe la vara de Dios en su mano. Aquí hay algo que hay que resaltar importante y es lo siguiente. Estamos hablando de que Moshe ya luego del mandato que le entrega el Eterno le dice, ve, o sea, como ve y vuélvete a Egipto, como ve a donde estás, a donde Yetro, coge tu familia y vuélvete, aunque pues en ese momento no le dice que coja a su familia, pero dice vuélvete a Egipto. Y entonces él se lleva a su familia, su núcleo como tal de su esposa y sus hijos, ¿verdad? En este momento aquí ya nos encontramos en donde ya Moshe tiene 2 hijos, ¿sí? Que uno se llama como Gerson y Eliezer, correcto. Entonces, aquí podemos ver algo importante. Si nosotros miramos lo que quiere decir o el por qué colocó estos nombres a sus hijos, digámoslo de esa manera, aunque ahorita aquí no nos lo dice, pero sabemos que en el momento en que colocó el nombre de Gerson había una situación, había una condición y aún todavía esa condición está en el corazón o en el alma de Moshe. ¿Qué quiere decir Gerson? ¿Alguien que recuerde o que me recuerde qué quiere decir Gerson en el momento en que colocó ese nombre Moshe a su hijo? ¿Mm? ¿Qué quiere decir Gerson? Gerson. Que habla de extraño. ¿Cómo? Abatido, ¿sí? Que en el momento en que colocó ese nombre, ¿qué palabras dijo Moshe en ese momento? A ver, recordemos qué palabras dijo Moshe en ese momento cuando dijo Gerson, ¿por qué fui? Porque yo fui ¿qué? Extranjero, ¿sí? Forastero. Forastero fui. Forastero soy en una tierra ajena. Forastero soy en una tierra ajena, pero cuando nosotros recuerden que cuando nosotros estudiábamos, ahí no era precisamente que él dijera forastero soy o forastero fui, creo que dice en otra versión, en tierra ajena, no se refería explícitamente en la tierra de Madián, sino en la tierra del mismo Egipto donde se encontraba, que aún siendo hebreo, pues no se sentía forastero, digámoslo de esa manera. Y aún así, pues por eso viene como este nombre que le colocaba a su hijo, Gerson, forastero fui en tierra ajena, ¿sí? Como que no se sentía parte de, ¿sí? Entonces, nos encontramos ya con el nombre de Eliezer, que lo encontramos en Éxodo capítulo 7, si no estoy mal, y también en Crónicas también lo vemos,
que nos habla de que Eliezer, ¿qué quiere decir? Él, ¿qué quiere decir? Él, Dios. ¿Y Ezer qué quiere decir? Dios es Dios. Ayuda. Entonces encontramos que Ezer quiere decir ayuda, el Dios, por eso es Dios es mi ayuda. Entonces aquí con qué nos encontramos, en que, bueno, él se va con su familia de vuelta a Egipto, reconociendo aquí que hay una condición en su alma, ¿sí? Va con sus hijos, sus dos hijos, su esposa, pero aquí con Gerson podemos ver que hay una condición en su alma aún, que hay una condición en que él se sentía repudiado, expulsado, ¿sí? Cuando vemos el nombre de Gerson, que nos lo encontramos en el Strong 1644 de la raíz garage, ¿sí? Quiere decir repudiado, expulsado, ¿sí? Así era la condición en ese momento de Moshe, como también lo podemos ver ya con una simbología hacia Israel, que se sentía como repudiada, expulsada. Él iba, Moshe, a cumplir con una sola misión, el liberar el pueblo de Israel. Pero primeramente él tenía que ser liberado para libertad, ¿sí? Ahora, con Eliezer, ¿qué podemos ver? Que el Eterno siempre le dejó claro a él que él siempre iba a estar con él. Él iba a ser su ayuda, su compañía neta, idónea, completa para él poder cumplir ese propósito. Entonces ahora podemos como comprender un poco por qué pues de alguna manera podemos ver del por qué él iba con su familia, con sus dos hijos, qué podemos representar o ver representado ahí en ese momento. Versículo 21. Y dijo Yahweh, bueno, dice tomó, antes del versículo 21 el versículo 20, dice tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Cuando vemos la vara de Dios, en las únicas dos partes donde vemos que se llama la vara de Dios o que así da a conocer en este momento en su palabra, es en Éxodo 4:20, como acabamos de ver, y también en Éxodo 17:9. ¿Y qué nos dice en Éxodo 17:9, perdón? Viendo como ya como el contexto de ese momento que estamos, que pues en el versículo 10, perdón, el versículo 9 del capítulo 19 nos habla que hay una guerra con Amalek y Moshe habló a Josué diciendo ¿qué le dijo? Fueron los varones y a la pelea contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. ¿Y la vara de quién? Del Elohim, ¿sí? Entonces, estas son en las únicas dos partes donde está hablando de que la vara del Elohim. Aquí nos dice que él tomó pues la vara de Dios, la vara del Elohim, y en su mano, ¿sí? Y más adelante él habla de que pues en ese momento de la guerra que se estaba enfrentando con Amalek, que él se iba a subir a esa cumbre y que iba a levantar la vara de quién? Del Elohim. ¿Qué podemos ver con esto? Recordemos que el Eterno le dijo que con esa vara iba a hacer señales, ¿sí? Y esta vara era un bastón ¿de qué? De pastor, ¿no es cierto? Fue el bastón que tenía Moshe en el momento en que el Eterno lo llama y le dice, ¿qué hay en tu mano? Es correcto. Para todas esas señales que veremos más adelante mientras vamos a estudiar, aún con las plagas también extiende la vara. Todas estas señales vamos a irlas viendo en el transcurso de este estudio que estamos haciendo de Shemot. Y entonces aquí nos habla de que esta vara era un bastón de pastor que estaba empleada también en ocasiones ¿por quién? Por Aarón. Porque en el momento en que vamos a ver más adelante, es Aarón también quien extiende esa vara en algún momento. O sea, no solo Moshe, sino también Aarón. Y con lo cual, pues, los dos hermanos llevaban a cabo las órdenes que Yahweh les entregaba, ¿sí? Las que les daba a conocer, mismas órdenes que eran señales o prodigios o milagros que sucedían al instante. Por esta razón, pues recibía también como el nombre de la vara del Elohim. Y también podemos ver que cuando el sumo sacerdocio instituido por Moshe más adelante, que lo vemos en Números,
fue objeto de críticas y de murmuraciones por parte del pueblo. Entonces el Elohim hizo florecer en una noche, ¿cuál vara? La misma vara que llamamos la vara del Elohim. Y esto pues obviamente pues haciendo una connotación que en algún momento lo estudiamos para de pronto dejarlo y más adelante escudriñar más a profundidad, lo vemos en Números 17 del versículo 1 al 11, donde nos habla en este momento tan importante y tan como impactante para el pueblo también, porque él estaba dando a conocer ahí una señal también de su hijo Yeshua, ¿sí? El mismo Eterno mostrándonos ahí también a su hijo Yeshua, en que había un símbolo de resurrección de Yeshua, ¿sí? El reverdecer, de cuya divinidad y sumo sacerdocio quedaron confirmados por su resurrección de entre los muertos, que eso también lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 4, o en Hebreos capítulo 9, versículo 4. Si quieren, podemos leer Hebreos capítulo 9, versículo 4, donde podemos ver pues qué quiere decir y por qué también le llamamos la vara de el Elohim. Entonces, en Hebreos capítulo 9, versículo 4, el cual tenía un incienso de oro y el arca del pacto que cubría oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció y las tablas del pacto. Así es. Y en Romanos 1:4 pues nos habla de lo que representaba nuestro amado Yeshua como también primogénito entre los muertos, ¿verdad? Entonces, en Romanos 1:4 Fue declarado hijo de Elohim con poder, en un espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, esa era como el simbolismo también que entregaba el Eterno en ese momento en que pasó lo de la vara y también una restauración de sacerdocio también, que pues más adelante podemos de pronto profundizar en ese momento. Entonces, por esa razón es que vemos tanto en este versículo como en el de Éxodo 17:9 que nos dice la vara del Elohim. ¿Listo? Vamos al versículo 21. Y dijo Yahweh a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo qué? Tu corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos ver en este versículo y en esta parte del estudio? Cuando él habla que va a endurecer el corazón, nos encontramos con la palabra hazak, la hemos escuchado, ¿sí? Hazak, ¿qué quiere decir que? Sí, esfuérzate, fortalecer. Entonces también quiere decir abrazar, atrapar, ser fuerte, obstinar y atar, ¿sí? Entonces aquí dice que él endureció, ¿qué? Su corazón. En Éxodo 8:15, para que podamos ver también, dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Yahweh lo había dicho. O sea, no solamente hay un momento en el que Yahweh endurece el corazón de Faraón, como que lo afirma en su posición, digámoslo de esa manera, sino que también el mismo Faraón endurece su propio corazón, ¿sí? O sea, ahí hay algo que debemos que como que ver, hay dos panoramas donde Yahweh endurece el corazón de Faraón y Faraón endurece su corazón, ¿sí? Entonces, cuando hablamos en esto, pues, ¿a qué me llevaba esto? Al preguntarnos en este momento, cada uno de nosotros en la actualidad, en el momento en donde nos encontramos, ¿qué acciones, pensamientos tenemos en medio de nuestro pueblo? ¿Permito que mi vida sea para murmuración y crítica? ¿O para qué permito mi vida? ¿Sí? Porque de alguna manera pues, me llevó el Eterno como a preguntarme y también a dar a conocer esa pregunta de nosotros decir, bueno, soy el opuesto a todo,
quien no recibe de nadie palabra, obstinado, ¿sí? Porque muchas veces nosotros endurecemos nuestro propio corazón. Y hay que tener presente que el Eterno nos dice en Romanos 9, si quieren vamos a mirar en Romanos 9, 15 al 18. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Elohim que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, ¿en qué posición estoy? Mi condición, ¿en qué posición está? Mi pensamiento, mi boca, ¿para qué está? Porque el Eterno puede tener misericordia de su pueblo en muchos momentos. Pero cuando llegue el momento en que ya no haya más misericordia, ya no hay nada, ya el corazón se endurece, el mismo Eterno endurece la posición a causa de la maldad, la perversidad y la necedad del pueblo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Hay que preguntarnos en este momento, ¿cómo está mi corazón? ¿Sí? ¿Cómo estoy yo en el pueblo? ¿Qué condición y qué estoy aportando y cómo estoy yo delante del Eterno? Porque el Eterno también está haciendo un llamado a que Él es misericordioso con quien quiere, y si nos ha permitido ser parte de Él, pues más aún debemos de levantarnos para ir y dar a conocer lo que Él quiere, porque para todos tiene ese propósito de dar a conocer lo que Él ha hecho en nosotros. Pero si Él ha limpiado, ha renovado, ha restaurado, pero de alguna manera nosotros seguimos ligados al sistema, arraigados, pegados al pasado, a una condición no correcta, y no queremos soltar para poder seguir y poder avanzar y creer en lo que el Eterno quiere hacer en nosotros, nuestro corazón se va a endurecer. El Eterno permitirá que eso suceda a causa de la necedad de nosotros no soltar, morir y avanzar. Entonces, eso me llevaba pues en este momento como el Eterno a pensar, bueno, hay una promesa que recordar. En Ezequiel 11, 19 al 20, donde Él nos dice que Él cambiará ese corazón de piedra, ¿sí? Por uno de carne, ¿sí? Donde hay una promesa en Jeremías 24, 7, para su pueblo, donde Él nos dice lo siguiente. Nos dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Yahweh, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Elohim, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ese es el pueblo que el Eterno en este momento está llamando, porque hay muchos que pueden decir ser pueblo, hay muchos que pueden decir y hablar de su palabra, de que pueden ser muy estudiados, ¿sí? En su fundamento y todo, pero si sus acciones, su palabra no es conforme a como el Eterno anhela, que nuestra palabra sea con acciones, no solo palabras, entonces, ¿qué va a pasar? Nunca serán pueblo. Serán pues obviamente expulsados y ni siquiera van a lograr como ser parte de lo que el Eterno quiere para su pueblo. Entonces, este es el llamado y el llamado que hace el Eterno a su pueblo, que vuelvan con un corazón dispuesto, un corazón receptivo, un corazón que se deja moldear, un corazón tierno delante del Eterno. Ese es el corazón que hoy el Eterno quiere como que recordemos, esa alma dispuesta que cuando Él abra para nosotros recibir esa palabra que es como semilla para dar fruto, así sea, ¿sí? Pero que no seamos como esa tierra fuerte y no fértil que no permite que el Eterno pues abre para poder recibir su palabra y cumpla su acción como hoy lo veíamos como tal. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿qué acciones estoy haciendo? ¿Qué corazón tengo delante del Eterno? Realmente,
estoy bajo la misericordia del Padre, ¿qué estoy haciendo cuando Él recibo yo misericordia del Eterno? Porque el recibir su misericordia es recibir ¿qué? Recordamos cuando hablamos de misericordia, ¿qué estamos hablando? No recibir el juicio que merecemos. No recibir el juicio que merecemos. Entonces, si no estoy recibiendo el juicio que merezco, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo por el Eterno, para el Eterno? ¿Sí? Entonces hay que pensar en eso, evaluarnos y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy dándole valor a lo que el Eterno hizo en mí y que en su misericordia me da cobertura para poder levantarme y servirle con un corazón dispuesto? ¿O sigo siendo el necio y obstinado? ¿Sí? Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí endurecer el corazón de Faraón? Como posicionarlo en su propio pensamiento, afirmarlo en su propio corazón. No es que, como de pronto lo veía mientras estudiaba con otras personas que querían decir que es que el Eterno estaba volviendo el corazón de Faraón malo, ¿sí? Que él estaba volviendo el corazón más maldadoso. No es eso, sino que ya estaba en esa condición y en su obstinación, pues el Eterno simplemente lo afirma en su propia posición. Simplemente hizo eso, afirmarlo en su propia posición. Entonces, si el Eterno nos afirma en este momento en nuestra posición, ¿qué posición nos afirmaría? ¿De obstinación o de un corazón receptivo que va a estar firme en él? ¿O un corazón necio que estará firme y no va a recibir ya más nada? Entonces, ahí es a donde nosotros, que nos quiere llevar el Eterno, a esa posición de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué posición estoy en este momento? Si el Eterno afirma mi corazón, ¿cómo está mi corazón en este momento delante de él? Entonces, versículo 22 de capítulo 4. Dice, y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. Aquí es donde vamos con el mismo llamamiento que el Eterno está haciendo a su pueblo en este momento de tener un corazón receptivo y tierno y no un corazón necio y obstinado. En que en este momento el Eterno nos llama como su hijo, primogénito. Cuando hablamos de primogénito, ¿qué podemos decir? Para el primogénito, ¿qué responsabilidades tenía? Aún, ¿qué responsabilidades tiene? El sacerdocio. Sacerdocio. Legado. Ser guía, el legado, ¿sí? La doble porción, el sacerdocio, ¿sí? Pero que también lo vemos en otras culturas, que también el primogénito es importante y lo ven más que todo en cuanto al legado. Nosotros lo vemos como lo que el Eterno nos instruye en ser como ese sacerdocio, aquel que preserva la Torah, las instrucciones del Eterno, pero en otras culturas preserva es el legado, o sea, el legado de su corazón, lo que ellos tienen y lo van, sí, prácticamente en la posición de gobiernos, pues lo vemos así. O sea que cuando Yahweh le dice a Moshe que le diga a Faraón, y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Sabía muy bien que en el momento en que él, recibiera esas palabras, sabía que Faraón iba a reconocer, sabía de lo que estaba hablando, porque él en su cultura también sabía qué quería decir y la importancia de un primogénito, ¿sí? Entonces, por eso él decía, dile que Israel es mi único, mi hijo, mi primogénito, mi hijo, mi primogénito. Y aquí es donde hacemos otra vez ese llamamiento del Eterno a nuestro pueblo. Estamos siendo llamados de forma privilegiada. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo un llamamiento privilegiado en que seamos su primogénito, ¿sí? Nos está haciendo parte de ser su hijo primogénito, de que Israel recibió el derecho de primogenitura, que Israel fue llamado a ser luz para ¿quiénes? Para las naciones, y lo vemos en Mateo 5:14 que nos dice, ustedes sois la luz del mundo, la promesa de que sea Israel la luz para las naciones. Ser parte del pueblo es el llamado que el Eterno nos está dando como un llamado privilegiado, ¿sí? En que una nación
que va a instruir, porque eso es lo que será Israel, una nación que, bueno, el pueblo como tal, el pueblo que instruirá, una nación que instruirá, que dará a conocer a Yeshua por medio del cual nos extiende su primogenitura, ¿sí? Entonces aquí es donde vemos pues una gran promesa que el Eterno entrega en cuanto a ser primogénitos, en cuanto a ser parte de Él. En Isaías 60, versículo 3 al versículo 5. Dice así: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Y aquí podemos ver aún más de la promesa que el Eterno nos está mostrando el día de hoy, está recordando. Está siendo llamado a un llamado privilegiado. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese llamado? ¿Sí? ¿Realmente estamos recibiendo o estamos menospreciando? Entonces, ¿qué puede suceder a nosotros no responder al llamado de la primogenitura que Dios nos hace? ¿Qué puede suceder? ¿Y esto a qué nos lleva? ¿A qué momento nos lleva crucial en alguien que despreció la primogenitura? A Esaú. ¿Sí? Entonces, este es un llamado de decir, venga, reconozcan que es un llamado de primogenitura, un llamado privilegiado. Entonces, ¿estás despreciando el llamado? Porque es un llamado privilegiado, es un regalo, es algo que el Eterno extiende a su pueblo para ser parte y para ser parte de sus promesas. ¿Sí? Entonces, en Génesis 25, 31 al 34 es donde vemos qué es lo que sucede al menospreciar el valor de su primogenitura. El menospreciar su propio hijo, porque recordemos que esto también nos hace como la profecía de lo que Yeshua es para nosotros, lo que Yeshua viene a hacer, porque Yeshua, ¿qué es? El primogénito de toda la creación, que lo vemos en Colosenses, donde nos dice que Él es el primogénito de toda la creación, que no es que nos quiera decir que Él es el mayor de la creación más de todas, no, el primogénito de la creación quiere decir que es aquel que recibió, ¿sí?, los privilegios que recibe el primogénito, o sea que Él es el presentado como primogénito sobre la creación, la cabeza de ella, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir cuando es primogénito de toda la creación, creado por medio de Él y para Él, ¿sí? Entonces Él es el primogénito de entre los muertos, es que es por medio de Él que nosotros también recibimos esa puerta abierta a ser parte del pueblo del Eterno. Estamos despreciando no solamente el hecho de que Él entregue ese llamado, sino despreciando aún a su propio Hijo. Entonces, aquí en Génesis, volviendo a Génesis, ¿qué nos habla en el capítulo 25, del 31 al 34? Alguien que me pueda de pronto leer. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Ok, entonces, ¿qué podemos ver aquí? Pues ya trayéndolo al contexto de hoy. Al no entender el llamado y la primogenitura, podemos perder el derecho de ser parte de su pueblo, ser parte del pueblo de Israel. Entonces, el mundo y sus riquezas pueden ofrecer todo. Al no entender nosotros, ¿qué vamos a recibir? Pues vamos a ver más llamativo a los ojos de lo carnal, digamos de esa manera, lo que ofrece el mundo. Y es ahí donde nosotros despreciamos lo que el Eterno está entregando, y lo que está ofreciendo el mundo lo recibimos. ¿Por qué? Por no entender, porque tenemos un corazón
duro y necio y obstinado de no comprender el llamado que el Eterno está realizando. Entonces, al no entender qué recibiremos, recibiremos pues las riquezas que conducen aquí, a la muerte. Y esto me llevaba a un salmos que en un tiempo el Eterno me permitía recibir a mi vida también, como instrucción, en Salmos 73, ¿sí? Para que de pronto lo leamos en casa. En Salmos 73 fue un salmo escrito por Asaf, se llama aquel que escribió este salmo. Y entonces vemos cómo Asaf, en este salmo, cuando ustedes lo lean, en su humanidad veía cómo prosperaban los impíos, ¿sí? Entonces, cómo la soberbia los corona, cómo sus actos llenos de maldad los lleva a alcanzar riquezas terrenales. Creía que era en vano el limpiar su corazón y pues había sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, y por eso dice que casi se deslizaron sus pies, dice él en ese salmo. Casi se deslizaron sus pies, pero entró al lugar Kadosh de Elohim. O sea, en ese momento en que estuvo a punto de resbalarse al ver y decir, bueno, no, pues no valió nada limpiar mi corazón, no valió nada, porque ellos sí tienen y yo sí padeciendo, yo sí sufriendo, ¿sí? Pero en ese momento en que casi deslizan sus pies es donde él entra a ese lugar santo del Elohim y comprendió el destino de ellos, ¿sí? Han perecido a causa de su iniquidad y ciertamente Elohim los hace caer a la ruina y ha nombrado juicio para ellos. Entonces, cuando Asaf pudo ver todo esto, se llenó de amargura su alma, a causa de no haber entendido, ¿sí? Se sintió vil y como bestia bruta, dice así literal, como bestia bruta delante del Elohim, porque empezó su corazón a flaquear, como a no reconocer donde el Eterno lo tenía y lo que él hacía, y la importancia de su corazón limpio delante del Eterno. Pero en ese momento, al ya recordar quién era y lo que el Eterno hacía en él, se llenó de gozo su corazón y recordó toda la riqueza que en verdad tiene al estar con el Elohim. Entonces, aquí es donde él tomó de su mano derecha y que él reconoció que quien lo ha tomado de su mano derecha y lo ha guiado es el mismo Eterno, y que así es como él va a recibir la porción. Y cuando yo veía que era la porción, cuando veíamos esta palabra de porción, que es halak en hebreo, nos quiere decir campo, galardón, hacienda, heredad, herencia, ¿sí? Ración. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que aquellos que padecen por hacer la voluntad del Eterno, aquellos que sufren penalidades, que son abatidos, que son vituperados a causa de la misión, de lo que el Eterno entrega, ellos son los que recibirán la porción del Eterno. Entonces, ¿a qué nos lleva esto con respecto a lo que vamos hasta el momento? A reconocer el privilegio de estar con el Elohim y ser parte de su pueblo, de esa primogenitura, de ser ese hijo primogénito, de reconocer que esta es la vida, esta es la porción, la heredad completa que el Eterno quiere entregar a sus hijos, pero que en muchas ocasiones por ver lo que el ojo humano ve, estamos despreciando y a nada de deslizar los pies, como en un momento Asaf estuvo en un instante, pero que por misericordia entró al lugar santo y el Elohim abrió sus ojos para ver realmente lo que estaba viendo, ¿sí? Entonces, volviendo aquí al versículo 24, entendiendo ya la primogenitura y lo que nos quiere decir el Eterno, y lo que quiso decir era al momento en decir que mi hijo, mi primogénito, dice el versículo 23, perdón, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aún antes de que sucediera, porque aquí todavía no había pasado el juicio que iba a recibir esta tierra de Egipto a causa de sus deidades, ¿sí? Y que le estaba dando la advertencia de lo que iba a suceder si él no dejaba de ser obstinado, ¿sí? ¿Y qué pasó? El padre solamente lo afirmó en su posición, pero aún él, en su propia posición, siguió afirmándose en ella. Entonces en el versículo 24 nos dice, y aconteció en el camino que en una posada Yahweh
le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién se refería? ¿A quién quería matar? A Moshe. Y esto decimos, bueno, pero ¿cómo así? Estamos viendo aquí que nos está dando la instrucción que ya ellos van en camino, pero ¿qué pasó en este momento? ¿Qué pudo haber sucedido para que el Eterno de alguna manera, pues obviamente, haya pasado esto? ¿Sí? Entonces aquí nos dice que aconteció en el camino que en una posada Yahweh le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Y qué sucedió? Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el propucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así Séfora era la esposa de Moshe. Entonces aquí dice que así le dejó luego ir, o sea, el Eterno, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Hay una situación literal que podemos como lógica inferir, y es que había un hijo de Moshe que no estaba circuncidado, que en el momento y en la situación actual del instante y el contexto en el que se encuentra Moshe, ¿qué era la circuncisión? Exacto, una señal, un pacto. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo así que Moshe iba ya en camino a hacer la misión, al llamado, al cumplir el propósito, pero su hijo no estaba circuncidado? ¿Sí? Aquí, pues obviamente, literal no podemos inferir qué hijo era, ¿sí? Pero de alguna forma, pues, tomándolo de pronto como posible situación, al leer nosotros Yashar, nos encontramos que en Yashar nos habla de que posiblemente era Gerson el que no estaba circuncidado y que a él fue al que, pues, Séfora circuncidó, ¿sí? Entonces, por esto podemos inferir que, pues, era Gerson, y en el mismo Yazar nos habla que él, al momento en que Eliezer, obviamente, pues, que es el otro hijo, fue circuncidado. Pero Gerson no fue circuncidado a causa de la palabra de Yetro. Pero esto lo estamos hablando desde el libro de Yazar. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Obviamente recordando que Gerson, pues, nos habla de alguien repudiado, que quería decir su palabra repudiado, que esto nos hacía recordar a Moshe en su condición, porque fue repudiado por ¿quiénes? ¿Por quién fue repudiado? Por los hebreos, por sus hermanos, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Pues, ¿quién también fue repudiado por los hermanos? Yeshua también, claro, sí, Yeshua. Entonces, aquí podemos ver que está mostrándonos el Eterno aquí, mostrándonos de pronto en una mente hebrea, ¿sí? Entonces, vemos que Moisés fue repudiado por sus hermanos. Hay una condición de como mostrándonos la condición de Yeshua con el pueblo, ¿sí? Porque cuando vemos la palabra de Gershon, lo que quiere decir es repudiado, expulsado, divorciado, ¿sí? Y pues ya viéndolo, pues obviamente al día de hoy, esta es la condición que hay de Yeshua con el pueblo, ¿sí? Que fue repudiado, ¿sí? Que está, pues obviamente divorciado a causa de ¿qué? ¿Cómo? A causa del mismo pueblo, ¿sí? Del rechazo hacia el Eterno. Entonces aquí vemos que Séfora, ¿qué hizo? ¿Qué cogió? ¿Un qué? Un pedernal. Cuando nosotros estudiábamos qué era pedernal, ¿ustedes recuerdan qué quería decir pedernal? Pedernal se decía que era una piedra que era como pegada como a presión, Compactada. Por minerales de la tierra. Uh-huh. Solo se decía también que era muy fuerte. Era muy fuerte. Herramientas como también para armas. Para armas, exacto, sí. Entonces, esa es como el significado pleno de que es pedernal. Y cuando vemos ya a profundidad, viendo todo esto, el compactado de para qué se usa y demás, nos encontramos con la palabra afligir, ¿sí? Entonces,
Aquí vemos que dice que cogió un pedernal, ¿y qué hizo con el pedernal? Cortó. Cuando hablamos de la palabra cortó, nos habla de destruir, nos habla de consumir, nos habla de morir, nos habla de quebrar. ¿Sí? ¿Y luego qué hizo? ¿Lo echó a dónde? A los pies. ¿A sus pies de quién? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Estamos hablando de un pedernal, ¿sí? Estamos hablando de aflicción, estamos hablando de una formación, ¿sí? Estamos hablando de que cortar es destruir, consumir, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver una condición de Israel, que cuál es el objetivo, o cuál es la misión, o cuál es esa mayor señal y milagro que puede haber. Que Israel, pues obviamente tiene que ser afligida para reconocer su condición, ¿sí? Para morir, para destruir, para consumir, para acabar, para quebrar su condición, reconocer al Eterno, y el echarlo a sus pies también es como decir, bueno, la rendición total de nuestra vida pasada y reconocer nuestra condición para morir a ello. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Hay una situación, ¿sí? En la que Moshe estuvo a punto de morir, ¿sí? También vemos una situación en que antes de nosotros salir a dar a conocer lo que el Eterno anhela y recibir el llamado que él anhela, tenemos que estar irreprensibles delante del Eterno, viéndolo de forma literal, ¿sí? ¿Cómo yo puedo hablar de las señales, del pacto, de su palabra, ¿sí? Cuando pues obviamente mi vida y mi familia pues no está dando a conocer lo que el Eterno nos va a mandar a llevar, pues obviamente, ¿sí? Ahora, recordemos que en este momento estamos hablando de una condición, ¿sí? ¿Qué nos lleva a esto? A pensar en reconocer esa condición y morir a ella para poder salir. Y ahí es donde en el versículo 26 nos dice, así le dijo luego, así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y entonces ahí es donde hablamos de la circuncisión, lo que acabamos de decir, que es una señal de pacto, que da a entender un derramamiento de sangre. O sea que aquí, ¿qué podemos ver? Pues obviamente estamos viendo a Yeshua pleno, en que Él es la entrada a ese nuevo pacto, ¿sí? En que Él es que la sangre derramada por Él fue la puerta a ese nuevo pacto, ¿sí? Por eso, pues, de alguna manera como que nos da y nos recuerda que pues obviamente esto ya lo vemos al día de hoy, ¿sí? De lo que quería darnos a conocer también Yeshua con su palabra y con las profecías que estaba entregando a su pueblo. Y lo podemos ver en en Hebreos capítulo 9, versículo 15. ¿Qué nos dice? Y alguien que me ayude con Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 12. ¿Qué nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 15? Y que por eso es mediador de un pacto renovado, para que interviniendo en muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. ¿A través de quién recibimos la promesa? De Yeshua, ¿sí? A través de quién recibimos la redención y la entrada a ese nuevo pacto, a través de Yeshua, ¿sí? Y en Colosenses 2, En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Yeshua, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder del Elohim que le levantó de los muertos. que le levantó de los muertos. Entonces, ahí es donde vemos que es Yeshua la puerta a ese nuevo pacto, que antes de ser enviados debemos de estar listos. ¿Y qué quiere decir estar listos? Estar irreprensibles, completamente irreprensibles. En versículo 27 al 31, ya para terminar, nos dice lo siguiente, y Yahweh dijo a Aarón,
ve a recibir a Moshe al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte del Elohim y le besó. Entonces contó Moshe a Aarón todas las palabras de Yahweh que le enviaba y todas las señales que le había dado, porque pues obviamente ahí también tenía que ser impactado ¿quién? Aarón, quien iba también iba a ir, ahora iba a ir, ¿sí? Ahora iba a ir, pues obviamente frente a esa misión encomendada, ¿a quién? Entonces, dice, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Yahweh había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Y qué pasó con el pueblo? Creyó. Y oyendo que Yahweh había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces aquí ya podemos ver que entendieron las señales, ¿sí? Esas señales que fueron entregadas a Moshe primeramente, que ese impacto que hubo, pues obviamente sabemos que pues fue un pueblo que más adelante de gran formación, ¿sí? Pero pues de alguna manera en ese instante en donde el Eterno se presenta y llega al encuentro de ellos, en ese instante en el que estaban aún en una condición, porque ahí dice una condición de aflicción, ¿sí? Y el Eterno se presenta con esas señales. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Entendió las señales? Dice que ¿qué? ¿El pueblo qué? Creyó. Y entonces dice que oyendo, cuando hablamos de oír sus palabras, ¿qué palabra estamos hablando? De Shema, que viene de la misma raíz que es Shama. ¿Se dice así? Shama. Que Shama quiere decir que oír atentamente, ¿sí? Entonces, inteligentemente. Entonces, aquí está hablando de que oyeron las palabras, reconocieron las palabras, entendieron las señales, ¿sí? Creyeron. La palabra que aparece aquí, que el pueblo creyó, es la palabra que hoy también veíamos que es Amán. ¿Y qué es Amán? Hay algo en ese significado o profundidad de esta palabra que es como la parte más fundamental para entender el creer. ¿Qué es amar? Confianza, lealtad, ¿sí? El criar como, ¿cómo? Exacto, como dijo Autar, criar como padre, como ahí es donde nos muestra también una señal. Entonces hay que estar queriendo decir que el pueblo creyó, vio las señales. ¿Cuáles señales? La vara, ¿sí? Y la vara que estaba derribando el Eterno con lo de la vara. Exacto, quitando el cetro, el gobierno que había en ese momento sobre el pueblo, que era el mismo gobierno a lo que le fuimos como escudriñando, que es sobre la serpiente antigua y todo lo que abarca esa deidad tan fuerte que había en ese sistema en ese tiempo y en el día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba derribando el Eterno en ellos? Pues estaba derribando esa deidad, como quitando el cetro de autoridad y él dando a conocer que él es el que tiene el dominio sobre todas las cosas. Porque así como Moshe se llenó de miedo en el momento en que vio la serpiente, ¿sí? ¿Se acuerda? Sí. Y que el Eterno le dice que la coja por dónde. ¿Qué reacción pudo haber tenido en ese momento el pueblo? Prácticamente es el mismo impacto que quería el Eterno también generar. ¿Para qué? Para que lo reconocieran, para que pudieran reconocer que Él era el Elohim, del cual pues sus padres, bueno, toda la promesa que el Eterno había entregado hace muchos años, iba a levantar a alguien. ¿Para qué? Para libertar al pueblo. Ellos estaban esperando también esa promesa.
Entonces, ¿qué estaba derribando eso? Estaba derribando pues prácticamente ese gobierno que había sobre ellos, ¿sí? La deidad que había en su propio pensamiento también, que con la segunda señal que les estaba dando a conocer, Está en una purificación. una purificación. Les estaba, ¿cómo? Les estaba mostrando su condición, ¿sí? ¿Y qué pasó? Entendieron, creyeron en esa señal también. Recibieron el mensaje, lo que el Padre quería mostrarles. Ellos conocían, era una mente, ellos tenían esa mente, eran hebreos, o sea, es el pueblo que estaba recibiendo esas señales y que no eran solamente prodigios, había un mensaje en esa señal, ¿sí? Y en la tercera que estábamos viendo, Que si no escuchaban, pues recibieron. y es ahí, en esa tercera señal, donde ellos reciben lo que el Eterno quería mostrarles, lo que el Eterno les estaba diciendo también, mire, yo vengo a darles libertad, ¿sí? A darles sanidad, a sacarlos, ¿sí? Para que sean mi pueblo, para que puedan escuchar mis instrucciones, ¿sí? Y entonces es ahí donde ellos, al entender que si no iban a comprender lo que el Eterno les estaba dando, iba a venir. Entonces es ahí donde ellos llegan y entonces hay una actitud de humillación en que reconocen que el Eterno ha visto la aflicción de ellos. Cuando vemos que esa aflicción, nos encontramos con la palabra uní que quiere decir miseria, pobreza, aflicción. Así estaban en ese momento el pueblo, sintiéndose. O sea, ya estaban en un estado de miseria total, de pobreza total en todo sentido. Y que ellos dicen ahí, dice, y el pueblo creyó y oyendo que Yahweh había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, y al entender esas señales, ¿qué hicieron ellos? Se inclinaron y adoraron. Entonces, esa es la acción que el Eterno anhela, que nosotros en este momento hagamos. No hacerlo como una actitud de obligación, de inclinación ante Él, sino lo que el Eterno anhela, que cuando recibamos su instrucción, siempre haya esa actitud de humillación, de estar pobres de espíritu delante de Él siempre, ¿sí? De que hay esa actitud de inclinarse, de bajar la cabeza, de reconocer, de humillarse, de hacer reverencia siempre a su presencia, ¿sí? De que cuando somos instruidos reconocemos que es el Eterno el que está instruyendo, que no es nuestro hermano, nuestra hermana, porque muchas veces a veces hasta nos cuesta recibir instrucción de nuestros hermanos, cuando es el Eterno el que pone instrucción en ellos. ¿Qué tipo de corazón estoy teniendo cuando yo estoy recibiendo instrucción del Padre? ¿Y qué tipo de actitud tengo cuando veo lo que el Eterno hace, que está frente a mí con su instrucción? Y pues, ¿qué más que adorarlo? Inclinarse uno, arrodillarse, rendirse, postrarse y decir, Padre, heme aquí. Como dijo Moshe cuando se encontró con él en esa zarza, dijo, heme aquí. Pero él no sabía qué quería, qué estaba diciendo. Más aún al final, pues simplemente obedeció, aunque en momentos que fuertes de su formación, tuvo un corazón manso delante del Eterno y obedeció y permitió que más adelante, pues como lo vamos a estudiar, el pueblo lograra la libertad. Entonces, este es el mensaje que el Eterno quería darnos por medio pues, de Shemot, capítulo 4, un llamamiento a reconocer ese llamado que hace el Eterno a su pueblo, de dar valor a lo que Él nos está entregando, de que su misericordia está siendo extendida para que nosotros tengamos ese corazón tierno y receptivo, que está extendiendo su misericordia también para que nosotros volvamos, para que de verdad volvamos a Él con un corazón dispuesto a decir, heme aquí, porque hay muchas personas que anhelan recibir del Eterno, que están en un clamor, en un periodo y en un estado de aflicción, de miseria, pero que están esperando a aquel hombre o aquel hijo que sea enviado por el Eterno para poder brindar esa vida que el Eterno nos brinda en algún momento. Entonces, Shabbat Shalom, no se desconecten para que podamos seguir siendo
instruidos en el siguiente mensaje, que es Shemot capítulo 5.